El soldado de guardia Bashenov destruyó por sí solo un equipo de ametralladoras de saboteadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto sorprendió a más de uno allá en el campo y, por supuesto, a las fuerzas ucranianas que salieron en desbandada. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Solo soldado ruso acabó con una operación bien planificada de sabotaje organizada por su ejército, destruyendo sus armas y obligando a las fuerzas rivales a escapar y no regresar jamás. Así lo reportó el Ministerio de Defensa ruso días atrás, cuando, en su parte de guerra y del avance de la operación militar especial, dio a conocer que el soldado Dmitry Bashenov, conductor de la batería de morteros de la Guardia, descubrió durante su ruta de patrullaje un grupo de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaba preparando una emboscada en la ruta habitual de paso de los soldados rusos. En el recorrido se percató que los saboteadores lo superaban en número, pero esto no le impidió activar una batalla que sería desde el inicio desigual. Todo empezó cuando Bashenov flanqueó en secreto al enemigo, quien envió las fuerzas principales para repeler el ataque. Inició su hazaña tomando un equipo de ametralladora que se encontraba en el lugar y abrió hasta destruir un puesto de tiro equipado del ejército ucraniano. La pérdida de las ametralladoras causaron que el enemigo abandonara su posición ante las considerables pérdidas. Como resultado de la dedicación y el coraje mostrado por la guardia del soldado Bashenov, se crearon las condiciones que permitieron al resto de sus compañeros militares llegar a un área determinada de manera oportuna y sin pérdidas. Por otro lado, el cabo de la Guardia Nacional rusa, Pavel Kachurin, apostado en un puesto de observación, descubrió a un dron kamikaze acercándose a las posiciones de las tropas rusas acampadas en la zona. Después del informe y aclaración de la identidad del vehículo no tripulado, recibió la tarea de destruir el dron enemigo, abriendo fuego preciso con armas pequeñas contra el modelo cuadricóptero ucraniano. Este dron kamikaze de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaba destinado a lanzar un ataque de fuego contra unidades de las tropas rusas, pero fue alcanzado y detonado en el aire gracias a la astucia de un grupo de oficiales que lograron manejar la situación, a pesar de la ventaja en número de efectivos. 2 días antes, el ejército ruso describió como una unidad bajo el mando del teniente mayor de la Guardia, Pavel Gushchin, pudo asaltar un bastión fortificado de las Fuerzas Armadas ucranianas. Gracias al reconocimiento competente de la zona y a las acciones encubiertas, los militares rusos llegaron a la retaguardia de los militantes defensores y lograron anular los efectivos apostados y destruir todo su inventario de armas. Bueno, bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo estás, Margarita? Gracias, Ivette. Muy bien, muy bien. Muchos saludos para ti también allá en Colombia. Bueno, acá en la Argentina con una pertinaz llovizna todo el día y dicen que mañana también va a ser igual. Pero bueno, son las cuestiones climatológicas de la temporada. Todavía sigue cobrando ecos la hazaña militar que se le adjudica, como vimos ahí en el video, al soldado de guardia ruso Dmitry Bashenov, que destruyó él solo un equipo de ametralladoras de saboteadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dicen que Dmitry, que como se puede apreciar ahí en las imágenes, es un joven, es conductor de la batería de morteros de la Guardia y él descubrió durante su ruta de patrullaje a un grupo de sabotaje de las Fuerzas Armadas ucranianas que estaba preparando ya una emboscada para ir en contra de las fuerzas rusas. Esa proeza de un solo hombre, Ivette, ha sido descrita con un lujo de detalles por algunos medios que siguen el tema del conflicto ruso-ucraniano. Y en todos los reportes periodísticos que he estado mirando
se destaca cómo, a pesar de la superioridad numérica de los saboteadores ucranianos, este joven Dmitry Bachenov se lanzó a una batalla desigual que habla de su preparación militar junto con la habilidad innata que sabemos que portan los soldados rusos y la moral combativa, algo de lo cual yo quiero detenerme un poco más adelante a describir, porque yo creo que eso es el óbice de del triunfo en cualquier ejército y en cualquier misión. Así es que tengamos en cuenta que el fuego selectivo del soldado ruso fue lo que hizo que se destruyera ese puesto de tiro equipado de las Fuerzas Armadas ucranianas, donde había ametralladoras. Así que, de acuerdo a la narración, lo que sucedió fue después que el enemigo, viéndose ya perdido y sin el apoyo de las ametralladoras, pues abandonaron apresuradamente las posiciones y con pérdidas incluso, se retiraron del lugar. Así es que esto añade un detalle, aunque la hazaña de Bachenov parezca un hecho aislado, y yo veo que los cronistas de la operación militar ruso-ucraniana dan cuenta de muchos y diversos actos de coraje, protagonizados también por otros soldados rusos y que justifican lo que estamos viendo hoy, que es el avance indetenible de las tropas del Kremlin en Kiev. Mencionan, por ejemplo, al cabo de la guardia Pavel Kachurin, que en un puesto de observación, él descubrió un dron que se estaba acercando a las posiciones de las tropas rusas y después de informar y, por supuesto, aclarar, verificar que se trataba efectivamente de un dron tal y más cual, bueno, recibió la orden de destruirlo, abriendo fuego, un fuego preciso, exacto, que hizo pedazos ese cuadricóptero. Así terminó la historia de ese dron kamikaze de las Fuerzas Armadas ucranianas, que estaba destinado seguramente a lanzar un ataque con fuego y metralla contra las unidades de las tropas rusas. Y ya viste, en ese caso fue alcanzado y detonado en el aire. O sea, hay muchos hechos aislados que no siempre los soldados cuentan con la suerte de que un cronista o de que alguien que esté o haya sido testigo de eso, pues pueda contarlo, pueda registrarlo. Pero son cotidianas las hazañas, las proezas de los soldados rusos. También aseguran desde el Ministerio de Defensa ruso que una unidad bajo el mando del teniente mayor de la Guardia Pavel Gushchin pudo asaltar un bastión fortificado de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que atribuyen al reconocimiento de competente, ¿no?, de la zona y a las acciones encubiertas de los militares rusos. Es decir, hay hechos que se van concatenando y van formando lo que es una epopeya colectiva de un ejército, de una formación, pero que se está dando por hechos también individuales, porque si cada uno de los soldados no tiene eso que nosotros decimos, preparación militar, vocación, disciplina, moral combativa, no se puede llegar a esos resultados que estamos viendo. Y así se ha venido engrosando el historial de hazañas de las tropas rusas por esos actos heroicos llevados a cabo de manera individual y también colectivo. Pero en todos, el denominador común ha sido la moral de combate, ese ingrediente tan preciado para mantener en pie una avanzada militar. Así es, Margarita. Llama la atención que pues son personas específicas. Este soldado es joven, es un joven que se batió de una manera casi que de película. Para quienes de pronto no conocen, estas noticias vienen de fuente también estudiada y obviamente desde el Ministerio de Defensa ruso, donde hablaron de todo este tema porque era un grupo de sabotaje de las Fuerzas Armadas ucranianas que estaba preparando una emboscada en la ruta de los rusos.
En ese sentido, esta hazaña que hizo este soldado Bashenov, pues fue algo impresionante, más allá del tema de que él se ubicó en el momento preciso, ¿cierto? Fue porque él llegó al punto, flanqueó en secreto al enemigo, así como se narra, parece una película, en serio, destruyó y envió las fuerzas para repeler el ataque, y con este tipo de puesto de tiro, con un equipo de ametralladora, lo acabó. O sea, de una manera silenciosa, de una manera bastante, ¿cómo se dice? Sigilosa, llegó al punto y a punta de ametralladora acabó con todo. Entonces, como resultado de esta operación, pues se crearon las condiciones que permitieron llegar a los refuerzos al área, pues para poder terminar, digamos así, de sacar a este equipo de saboteadores y lograr hacerlo sin pérdidas. Entonces, el verdadero valor que tiene este muchacho, este soldado Bashenov, pues obviamente tiene que ver con ese coraje, con esa iniciativa que también Margarita ha mencionado el ministro Belousov, el ministro de Defensa. Él dice que las Fuerzas Armadas de Rusia están en toda la capacidad de proteger la soberanía del país, y que mientras que Occidente se opone a que Rusia pueda desarrollarse según el rumbo planeado, pues tienen un ejército totalmente fortalecido, totalmente formado. Tú bien lo acabas de decir, Margarita. Los ucranianos en este momento no tienen un norte. Los que van a la guerra son personas comunes y corrientes, son personas que reclutan a la fuerza y que se está convirtiendo en un fenómeno ya aterrador. Lo hemos hablado en otras oportunidades de estos reclutamientos forzados que sacan de sus casas o de sus automóviles a los muchachos y los mandan al frente como si nada, además de los mercenarios, además de los soldados de las fuerzas especiales que han ido, por ejemplo, de la Legión Francesa, que ya se supo que sí había sido efectivo, aunque en algunos casos intentaron negarlo. Entonces, el ejército ucraniano no tiene la misma capacidad, no tiene la fortaleza. Cuando hay mercenarios de por medio, Margarita, o personas que no tienen nada que ver en el proceso de formación militar, de doctrina, de entrenamiento, por supuesto que allá van a ver qué pescan, pero en realidad por el propósito en sí mismo de la guerra no existe. No existe el honor, no existe el combate real, el coraje y el amor por su patria, sino porque les tocó. Y eso es grave. Eso es grave porque no hay esa capacidad que en una guerra debería existir. Sí, pues estoy hablando en términos de guerra, no estoy hablando que así deben ser las cosas, porque en algún comentario de pronto alguno una persona de nuestra audiencia dijo que estábamos hablando cosas como muy extremas, ¿no? Y que de pronto no veíamos esa empatía. No, lo que pasa es que en los términos de guerra hay que mirar bien esa perspectiva. Nosotras no somos analistas militares, pero sí intentamos dar esta descripción para que la gente la vea en el contexto. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento. Bien. Apostados y destruir todo su inventario de armas.
Aprovechando el terreno, las formaciones armadas ucranianas resistieron y respondieron activamente a los ataques de los grupos de asalto del ejército ruso. Habiendo evaluado la situación, el teniente mayor de la guardia, Gushkin, decidió realizar una maniobra evitando la altura a la que estaba atrincherado el enemigo. Gracias al reconocimiento competente de la zona y a las acciones encubiertas, los militares rusos alcanzaron la retaguardia de los militantes defensores ucranianos y durante la corta batalla, el enemigo, tomado por sorpresa, sufrió grandes pérdidas y se rindió. Al mismo tiempo, el soldado de guardia Vladislav Komlev, en servicio de combate, cumplía solo tareas de protección y defensa de las posiciones y ubicaciones de las tropas rusas. Mientras patrullaba la zona, descubrió un vehículo sospechoso sin matrícula cerca de la ubicación de la unidad. También notó armas en las personas que estaban sentadas en el automóvil. Entonces, Komlev y el grupo se acercaron en secreto al coche y comenzaron a detener a los desconocidos. Tomados por sorpresa, los militantes de las fuerzas de Kiev no pudieron resistir y se rindieron. Durante la búsqueda, además de armas pequeñas, en su vehículo se encontraron explosivos y equipo técnico de reconocimiento. Y todo esto debido a las acciones decisivas de la guardia del soldado Komlev. Se suprimieron las actividades de los saboteadores enemigos. Con el mismo ímpetu y valentía del oficial Bachenov, cuando destruyó las armas enemigas. Y ahuyentó al ejército de Kiev al provocar una retirada inminente. Así como lo hizo otro teniente subalterno de nombre Ilya Noskov, que llevó a cabo una misión de combate para mantener las defensas usando una batería de morteros, durante un reconocimiento aéreo utilizado un dron. Allí descubrió un bastión camuflado de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue inutilizado en cuestión de horas y que también tenía la intención de perpetrar un acto de sabotaje al mejor estilo de los soldados de Kiev. Además de la humillación de ver cómo pocos soldados rusos acaban con pelotones enteros de su guardia pretoriana, cada que pasa el jefe de Kiev no soporta la manera vergonzosa en que la traición le respira cada vez más cerca en la nuca. Bueno, Margarita, ahí lo vemos. Zelensky no la tiene nada fácil en este momento. Nada fácil. Yo agradezco mucho que tú hayas hecho la aclaración con respecto a que no somos analistas, o sea, especialistas en temas militares, sino analistas de la información, del posicionamiento comunicacional de la noticia, y en este caso nos corresponde analizar el tema del conflicto ruso-ucraniano, como nos toca en otros momentos analizar otros temas que no tienen nada que ver con guerra, y sí con economía, con dólar y con cambio climático, por citar un ejemplo. Bueno, volviendo al tema este de la hazaña del soldado ruso, hay muchos despachos periodísticos en las últimas semanas que están hablando de la moral baja del ejército ucraniano, lo cual ya de hecho refleja que están prácticamente perdidos, están acorralados, están vencidos. Pero eso es, y algo que yo decía al principio, tiene mucho que ver con la moral combativa. Si usted no sabe a qué va a una batalla, está totalmente perdido, ya es hombre muerto. Dicen los teóricos, Ivette, que de la guerra, que la fuerza moral es el alma del ejército. Y en varias ocasiones, sin caer mucho en lo didáctico de este asunto, porque no es el caso, ¿no?, hemos visto la importancia de la moral combativa para el éxito de la misión de las tropas. En este caso del conflicto ruso-ucraniano está clarísimo que si el soldado no tiene una moral combativa en alto, es, como te decía, hombre muerto. Si bien es indispensable para vencer, contar, o sea, tener la garantía de la fuerza material, me estoy refiriendo en este caso a los elementos físicos,
el número de tropas, de unidades, la organización, la cantidad y el tipo de armas, la tecnología, el equipamiento, en fin, todo eso. Poco se puede hacer en el campo de batalla si no está garantizada la otra parte, que es desde el punto de vista psicológico, que los estudiosos de la guerra catalogan como la fuerza moral. Ahí juegan y se complementan la experiencia y el coraje de las tropas y también el espíritu patriótico, porque hay quien va como mercenario. ¿Qué patriotismo va a defender si va por plata? ¿Entendés? Ninguno. Entonces no es lo mismo que el que va a defender con espíritu patriótico su tierra, sus conquistas, y menos aún con el entusiasmo por una causa. Tampoco así se puede garantizar nada. Y los rusos, si ven, son hábiles en la construcción del espíritu de combate y la fe en la causa. Y logran con eso mantener motivadas siempre a las tropas. Hay innumerables ejemplos históricos, te digo, de heroísmo de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, muchos inspiraron libros, novelas, de todo en hechos reales. Yo, en lo personal, mira, yo devoré muchísimo en mi época de estudiante secundaria las obras clásicas de la guerra en Rusia. Por ejemplo, Somos hombres soviéticos, de Boris Polevoy, un libro sobre la epopeya militar en los campos de Rusia que enaltecía la grandeza de las armas rusas. Un hombre de verdad, de Boris Polevoy también. Esa obra fue maravillosa. Los tanques avanzan en rombo, de Anatoly Ananev. El Comité Regional Clandestino actúa. No sé si te recuerdas, porque son obras clásicas de la literatura rusa relacionadas con la guerra. Nieve ardiente, de Yuri Bondarev. Ellos se batieron por la patria, de Mikhail Chojolov. Demuestran todo eso, la preponderancia de la fuerza moral sobre los avances tecnológicos. Ahora bien, yo les recomendaría a los que nos están escuchando leerse, búsquense por ahí el libro Un hombre de verdad, la novela de Boris Polevoy, escrita en el 1950, y van a quedar engrampados con esa obra que narra el esfuerzo sobrehumano que el piloto de guerra Alexei Maresyev debe hacer después de que es derribado su avión y malherido se arrastra por la nieve durante 18 días, y ve, hasta que llegó a donde estaban sus compañeros. Él en esa agonía pierde los pies y se obliga a aprender todo de nuevo y continúa en la guerra hasta alcanzar la victoria. Obtuvo incluso al final el título de héroe de la Unión Soviética. Entonces, son obras inspiradas en hechos reales que revelan el heroísmo del soldado ruso. Yo no sé si los ucranianos tienen también ese ADN. No lo quiero poner en duda, porque antes eran casi lo mismo. Cuando Ucrania pertenecía a la antigua Unión Soviética, después se desprendió, no quiso saber más nada de eso, se fue detrás de los cantos de sirena de Europa, quería ser de la Unión Europea, quiere ser de la OTAN, no quiere saber nada del ser ruso, que es casi, bueno, muy similar. No vamos a decir que idéntico, porque no son idénticos, incluso los idiomas no se expresan igual. Y sin embargo, Margarita, tienen muchos puntos comunes. Tienen muchos puntos. Y sí, fíjate tú mira, si son rusos todos, pero no. Claro. Tienen sus diferencias. Muchos, por supuesto, hablan ruso. Sí. Hay familias completas que comparten cultura. Adicionalmente, Margarita, hay un tema que acabas de mencionar, y es que tanto rusos como ucranianos en su momento histórico tuvieron preponderancia ante las invasiones de otros tiempos, ¿no? Donde lucharon juntos por proteger precisamente el territorio. Tradicionalmente, Rusia, los territorios de la Federación de hoy en día, la Unión Soviética anteriormente, y obviamente el imperio, que fue
algo impresionante en su momento. El Imperio Ruso históricamente se caracterizó precisamente por esos actos heroicos. De ahí salió el famoso apelativo de la Madre Rusia, los himnos, todo el tema de la soberanía que uno ve en los desfiles, cuando ve esas grandes puestas en escena. Eso viene desde mucho tiempo atrás, no es de ahorita, no es de la época de los zares. Entonces, Rusia tiene un espíritu combativo especial que históricamente ha hecho que su gente luche por ese territorio, por esa patria. Decían los analistas cuando estaba el tema de las elecciones en Rusia, que cuando los rusos ven un verdadero líder, lo rodean. Y no es entonces esa cabeza, en este caso Putin, no es, sino es todo el pueblo ruso que se acoge alrededor de él y lo sigue, pero lo sigue, o sea, todos con el mismo objetivo. Esa es básicamente como la filosofía que se maneja allí. Entonces, protegen su tierra, protegen su cultura, obviamente. Recordemos, Margarita, que en Ucrania recientemente el señor Zelensky prohibió el ejercicio de la religión ortodoxa, por ejemplo. Lo prohibió, ¿sí? Estaban prohibiendo el ruso, el idioma ruso, siendo que es un idioma madre, un idioma nativo. En la región del Donbass y de Donetsk, por eso también fue que ocurrieron las cosas, empezaron a atacar a la población rusa que se encuentra allá, pues natural, nativa, y empezaron a atacarlos y a prohibirles el ejercicio de su naturaleza rusa. Eso pasó. Y los invito a todos a que revisen esos documentos, no solo históricos, visuales, porque están aquí documentados para que vean que no es solamente que, vuelvo y lo digo, como en otra ocasión lo dije, un día Vladimir Putin se levantó muy activo a decir, voy a invadir Ucrania y los voy a acabar a todos. No es así. Hubo unos antecedentes que han llevado a todo esto. Lo que sí es cierto, Margarita, y como tú lo acabas de afirmar, es muy cierto que ese espíritu de honor, ese espíritu de defensa de su territorio, pues obviamente es lo que los motiva y lo que realmente lleva a estos jóvenes, a estos soldados, a hacer las hazañas que están viéndose en este momento. De hecho, no son los únicos. Los soldados de la Brigada 74 de fusileros motorizados de la Guardia Separada, por ejemplo, asignados en la región de Avdiivka, ellos han hecho esfuerzos defensivos para mantener, para estar protegiendo la zona contra las tropas mercenarias francesas. En las afueras de Verdichi también hubo combates donde se destruyeron varios tanques de fabricación occidental y los combatientes rusos describieron esa zona como un cementerio de tanques enemigos. Así de simple. Ellos han acabado literalmente con toda la horda de armamento que le ha venido entregando Occidente a Ucrania. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Vamos. Fueron las declaraciones del coronel retirado ucraniano Oleg Starikov, quien en una entrevista aseveró que al final del verano tendrá lugar en Ucrania la batalla decisiva que conducirá al fin del conflicto. Según Starikov, la operación final de esta guerra tendrá lugar entre agosto y septiembre. Una predicción hecha a partir de análisis militares, donde también participaron politólogos y otros científicos sociales. Esta debacle de la causa de Kiev coincide con el fracaso de la conferencia de paz organizada entre el 15 y 16 de junio en Suiza, en el que medios suizos como el portal The Watson, que afirmó que el encuentro no dio ningún resultado. Ya parece que los días 15 y 16 de junio no habrá gran sensación. Esto contradice las esperanzas de Vladimir Zelensky,
que expresó durante su visita a Berna en enero de este año, afirma la publicación. En esta oportunidad, más de 80 países aprobaron un acuerdo para apoyar a Ucrania. Pero bastó para que un poco más de una docena de países del sur global y de los BRICS bajara la mano a la propuesta para dejar al mandatario ucraniano de nuevo contra las cuerdas. Bueno, Margarita, ahí lo tienes. Sí, señor. Es un término de los puños, de boxeo, contra las cuerdas, pero yo creo que realmente así está Zelensky y hace rato, así. Yo creo que hay una diferencia entre el soldado ruso y el soldado ucraniano. Yo digo el ucraniano nativo, no el mercenario. Y es en los propósitos y en las ilusiones que cada uno se tiene fijado. Porque, por ejemplo, el soldado ucraniano lucha por defender su ideal europeo, siguiendo los cantos de sirena de la eurozona, desde que ese país se desprendió de la antigua Unión Soviética y desde ese momento solo ansían pertenecer a la Unión Europea, también a la OTAN, o sea, una alianza militar que todos sabemos que está liderada por Estados Unidos. Ya sabemos el papel antagónico que hace en el mundo en contra de lo que debería ser de proteger la paz de los pueblos. Sabemos que la OTAN lo que está haciendo es promocionando guerras. Y recordemos que en 2004 la OTAN agregó las antiguas repúblicas bálticas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, y 4 años más tarde declaró la intención de ofrecerle la membresía a Ucrania. ¿Te acordás, Silent? Así que algún día, en un futuro lejano, pensaban que Ucrania iba a ser de la OTAN, cruzando la línea roja que ha trazado Moscú. Así es que por eso el 24 de febrero del 2022, una fecha que no vamos a olvidar porque es icónica, fue el momento en que arrancó la operación militar. Después de meses de tensión y de escalada entre Rusia y Ucrania, con más de 150.000 soldados que al inicio se habían movilizado, dotados de vehículos blindados, desplegados en la frontera, reportes, intercambio de fuego por todos lados entre ucranianos y rebeldes prorrusos, ahí en la región del Donbass. Bueno, pues Moscú finalmente anunció el inicio de estas operaciones militares especiales en Ucrania que el 24 de febrero arrancaron. ¿Cuándo va a terminar el enfrentamiento? Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos, pero Putin está anunciando desde el 14 de junio, en la víspera de la cumbre esa que hubo en Suiza, que fue un fracaso, eso fue perder el tiempo, fueron allí los amiguitos a reunirse y decir discursos para escucharse ellos mismos. Bueno, Putin está diciendo, ¿sí?, cuando emitió una declaración en la que esbozó las exigencias principales a Ucrania para terminar con esa operación militar. Él dijo que pide a Kiev el retiro de su ejército de todos los territorios ucranianos, que Moscú ya ha anexado a la guerra durante esta guerra en curso, que son Donetsk y Lugansk en el este y Gerson y Zaporizhia en el sur. Y exige a Kiev que reconozca la soberanía rusa sobre esas regiones. Además, reclama que la nación dirigida por Zelensky desista ya de esa obsesiva idea de adherirse a esa república, a la OTAN. Ya sabemos que han sido rechazadas esas propuestas, esas condiciones que Putin le ha puesto a Kiev. Así que ahora lo que queda es continuar viendo cómo se desarrollan las acciones en Ucrania, cómo lamentablemente se desangra ese ejército diezmado y sin un ápice ya de moral de combate. Así es que es lo único que tenemos por delante para ver, porque la guerra continúa. Lo ha decidido Ucrania al rechazar una oferta de paz, de una paz duradera y definitiva,
pero bueno, no lo entienden así, porque tienen otros ideales, tienen otros apoyos, pero los apoyos se le están, se están yendo, se están diluyendo, todo el mundo ya le está dando la espalda a Zelensky. Ya terminó también su mandato, no es ya presidente oficialmente, de modo que es una incógnita lo que todavía está por ocurrir en Ucrania. Yo por Sí, mi parte eso es creo cierto, que hemos llegado Margarita. al... Espera un segundito. Hay una cosa y es que los mismos, en este momento el tiempo está en contra para Ucrania porque ya hay mucho en juego. Es decir, en el campo se están viendo las pérdidas día a día. El ejército ruso está llegando a los diferentes puntos. Recordemos que no es un solo frente, sino son varios. El de la zona norte, el de Kharkov, sí, hay diferentes escenarios y en cada uno tienen estratégicamente los puestos de ataque donde se ha visto, como les decía hace un momento, una fuerte, el fuerte objetivo, digámoslo así, de acabar con esa artillería, con ese armamento que le ha llegado a Ucrania de Occidente. Entonces, el jefe del Consejo de Coordinación de la Unión Rusa, Alexei Koshetkov, él estudió, hizo un análisis sobre el tema, dijo que si el distrito militar del norte se traslada al oeste de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania dejarán de destruir ciudades y entrarían a otro proceso. Él decía que los rusos realmente deben vivir en suelo ruso y eso es lo que se busca con el control de estas regiones de Donetsk, de Lugansk, de Donbass, ¿cierto? Y va a ser una forma de ir acogiendo y anexando estas regiones del territorio de la antigua Ucrania a la Federación Rusa y devolverle esos derechos, así como de la desnazificación total, Margarita. Entonces, es todo un objetivo, pero ya se está buscando ese acercamiento al fin de la guerra. Ya no dan más. El ejército ruso, el ejército ucraniano está diezmado, está desgastado, las ayudas no llegan a tiempo o llegan tarde y lo que ha llegado se lo han gastado, lo que es dinero se lo han gastado, lo que es armamento se los han destruido. Entonces, es una situación bastante complicada y lo que tú decías hace un momento, Zelensky no la tiene fácil porque ya lo están empezando a desmarcar y hay quienes aseguran, hay analistas quienes aseguran que se está preparando su retirada definitiva. O sea, lo van a sacrificar. No hablo en términos trágicos, pero sí va a haber lo de siempre, esas extracciones, esas limpiadas de manos de nosotros ya no estamos con usted, lo sentimos mucho, hasta luego porque no nos sirvió. Se volvió, como lo decimos aquí en Colombia, un verdadero encarte, Margarita. Bien. Bueno, entonces ahora sí, hasta aquí hemos llegado al reflejo de esto que está ocurriendo en el frente en Ucrania, estos hechos que al parecer son aislados, pero que componen un colectivo de heroicidad por parte de las tropas rusas, donde por supuesto que el patriotismo y la moral combativa juegan un papel importantísimo junto con las cuestiones materiales del armamento, de las tropas y demás. Si no hay moral combativa y no hay sentimiento de patriotismo y de saber por qué se está peleando, el hombre es hombre muerto en la guerra. Así es que agradecer a nuestra audiencia que siempre nos acompaña y a la cual nos debemos para poder seguir brindándoles estos análisis que parten, como les decíamos con anterioridad, del análisis de los despachos informativos de diferentes agencias, no solo
no solo las que aparentemente comparten las ideas del Frente Ruso, sino también agencias que están en contra de la operación militar. Todas las examinamos y vemos los puntos de vista y ese es el resultado, el fruto de nuestro trabajo que compartimos para ustedes. Así es que los invitamos a que sigan en sintonía con nuestro canal de prensa alternativa Voz de la Patria Grande para otros despachos posteriores. Así es, Margarita. Yo los dejo con la reflexión del día. La guerra es dulce para aquellos que nunca la han luchado. Jess Rothenberg. Nuestra pregunta de costumbre para nuestra audiencia. ¿Creen ustedes que Zelensky está consciente de lo que le viene dentro de pocos días? Lo leemos en la caja de comentarios. Y como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.